Y los invito a ir al versículo 1, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, aunque hoy vamos a estar viendo solamente el 6 al 9, pero para ponernos en tema nuevamente. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y acá el versículo 6 empieza la parte que vamos a estar viendo hoy. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros. Perdona todo pecado, toda imperfección. Abre nuestros oídos. Te pedimos que muestres al Señor Jesucristo, que, Señor, nos muestres al Señor. Te pedimos que podamos verle, que podamos salir de aquí, Señor, más cerca del Señor Jesús, aquel a quien amamos sin haber visto. Gracias por la fe que tú nos regalas, una fe poderosa, Señor, porque viene de ti y que nos permite atravesar cualquier circunstancia. Te pedimos, Señor, por aquellos que nos visitan quizás por primera vez, que también, Señor, tú les regales la fe. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan, a aquellos que nos visitan quizá por primera vez o nos están visitando. Sean muy bienvenidos a la IBG Ituzaingó. A manera de introducción, podríamos decir que el tema de este sermón, de este mensaje de hoy, de este pedacito de 1 Pedro 1, 6 al 9, es el gozo del creyente. El gozo del creyente. Así como habíamos hablado la última vez que estuvimos en 1 Pedro de la herencia del creyente, esta vez nos tocaría hablar del gozo del creyente. Y yo estaba pensando, de alguna manera me vino a la mente, me imaginé qué es lo que buscarían, lo que han buscado muchas veces los investigadores a lo largo de los años. Entre otras cosas, han buscado algún combustible, ¿no? Algún combustible que fuera inagotable, que se pudiera usar en cualquier circunstancia, que sirviera para cualquier cosa. Me estoy riendo porque me vino a la memoria un recuerdo de mi juventud. Cuando apenas me puse de novio con Martina, era el cumpleaños de Johnny, mi suegro. Y yo quise hacerle un buen regalo. No sabía qué regalarle, éramos jóvenes, no sabíamos. Pero a él siempre le gustó leer, así que fui y le compré un libraco así del petróleo, yo qué sé, hablando de energía. Por eso me acordaba de eso y me reía. No sé, creo que lo leyó, pues es muy lector, Johnny. Un combustible que nos permita en toda circunstancia atravesar, ya en el plano espiritual, cualquier etapa de la vida, cualquier momento de la vida, cualquier circunstancia, más allá de la circunstancia y siempre. ¿Quién no quisiera tener ese combustible? Bueno, lo tenés si sos un cristiano. Ese combustible es el gozo. El gozo que Dios te da es un fruto del Espíritu Santo
Y el origen de ese gozo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu ser. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo en tu vida a través de la persona del Espíritu Santo. Esto es un misterio, ¿no? Porque allí en Juan dice que aquel que ama a Dios, que le obedece, que cree en Cristo, dice que el Padre hace morada en él, el Hijo hace morada en él, y el Espíritu Santo lo tenemos como un sello. De alguna manera podríamos decir la Trinidad habita en nosotros, aunque la Biblia habla claramente que la presencia del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la fuente de tu gozo, la fuente de mi gozo. Y el gozo es mucho más que una alegría superficial. La gente busca estar contenta, la gente busca la felicidad. Me acuerdo un eslogan de hace muchos años atrás de unas iglesias que ponían felicidad comienza con fe. Era un juego de palabras, felicidad comienza con fe. Es cierto, pero es más que felicidad. Es gozo. ¿Sabés qué diferencia hay entre la alegría y el gozo? Entre estar contento porque Argentina salió campeón del mundo y el gozo verdadero. Que el gozo te hace tener una sonrisa en tu cara por más que Argentina haya perdido la final en el último minuto. Aunque te hayan echado del trabajo. Digo esto porque Argentina es un país muy futbolero y cuando llega al Mundial, como falta poco, tenemos medio cerebro en el Mundial, ¿no? Pero puede ser que pierdas el trabajo o cosas más serias. Que pierdas un ser querido. Que estés enfermo. Miren, a veces los problemas vienen como vamos a ver, de muchas maneras. Y no podemos esperarlos, ni saber cómo van a venir. Nadie puede decir, mañana no voy a tener una circunstancia desagradable. Quizás ahora estamos pasando una circunstancia que es una prueba. Pero para el cristiano, la realidad, como vamos a ver hoy, es que hay un motor adentro. Es el gozo que da Dios a través de la persona del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, etcétera, que te permite atravesar, estar más allá, por sobre la situación. No estás loco, no estás matándote de la risa porque perdiste el trabajo. Estás triste, como vamos a ver, es una realidad, estamos afligidos. Pero el gozo va más allá de la simple alegría. Vamos a nuestro pasaje, vamos a tratar de contestar en este mensaje una pregunta. ¿Cuál es el secreto de una vida gozosa? Recuerden la pregunta, ¿cuál es el secreto de una vida gozosa? Y lo primero que vamos a ver es que podemos tener gozo, este pasaje nos enseña que podemos tener gozo en las promesas de Dios. Gozo por esa esperanza viva que acabamos de leer, por eso volví a leer el pasaje anterior, que dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia. ¿Se acuerdan? No lo vamos a volver a analizar ahora, con todo lo que implicaba eso. El que lo quiera escuchar está subido a YouTube. Y eso es en nosotros lo que nos produce gozo. Dice el versículo 1, el capítulo 1, 6, en lo cual vosotros alegráis. ¿En qué se alegran? Se alegran en eso, en todo lo que acaba de decir, en todo ese contexto previo en que ellos eran herederos de Dios. Y eran herederos no de una herencia que se podía perder, eran herederos de una herencia que nunca se va a perder. Una herencia reservada en los cielos. ¿Se acuerdan la última vez cuando vimos esto? ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra protección? Era algo que estaba protegido. La herencia está protegida, la esperanza guardada. Nosotros, dice, estamos guardados por medio de la fe, la cual es un don de Dios. Está muy segura la salvación del creyente, aunque externamente las circunstancias sean difíciles. Y eso es lo que Pedro está diciéndoles a ellos, que, como vamos a ver, ya estaban gozándose en el Señor. Y Pedro les está nada más diciendo, miren, van a venir pruebas, agárrense fuerte de esto que tienen, que ya lo tienen, el gozo del Señor. Dice allí en Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice, os alegráis, y esa palabra alegráis es una palabra que implica estar enorme y abundantemente feliz. Una felicidad que no es
transitoria, provisional, ni basada en las circunstancias o sensaciones superficiales. Esa palabra en el Nuevo Testamento siempre se refiere a gozo espiritual en lugar del temporal. Y por lo general tiene una referencia a una relación con Dios. Es gozo producto de una relación con Dios. Además, esta palabra está en presente, con lo cual Pedro está diciéndole, ustedes tienen continuo gozo y felicidad. Hoy a la mañana leía en Juan capítulo 15, y dice Juan 15, 11, estas cosas el Señor allí en el aposento alto le dice a los apóstoles, ya vamos a volver sobre esos capítulos más adelante, pero ellos están reunidos allí en esa celebración de la última cena, antes de que el Señor fuera arrestado y fuera a la cruz para morir por nuestros pecados. Él les dice a sus apóstoles, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Acá hay un gozo que es el mismo, pero que viene del Señor. Hay una alegría superficial, transitoria, que depende de las circunstancias que todo ser humano puede tener. Pero hay un gozo que es permanente, que es eterno, que viene del Señor. Por eso el Señor dice, es mío, es mi gozo. ¿Tenés el gozo del Señor? El Señor te lo ofrece. Está ahí al alcance de la mano. Tenés que estirar la mano y tomarlo del Señor. El Señor dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Y cuando vos tomes ese gozo y lo pongas en tu corazón, va a ser tuyo. Dice, y vuestro gozo sea cumplido. Los apóstoles, el Señor les dice esto cuando están a punto de ser esparcidos, porque el Señor va a ser arrestado. Y ellos, de una manera torpe, pensaban en quién iba a ser el mayor, ellos nunca lo iban a negar al Señor, pero el Señor, aún sabiendo todo eso que le iba a pasar, Él les dice, yo les dije esto para que tengan gozo. Por difíciles que sean las circunstancias y las persecuciones que los creyentes enfrentemos, nos alegramos en gran manera porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor, producto de la obra de Cristo y que el Espíritu Santo está en el creyente. En segundo lugar, no solo tenemos gozo por las promesas de Dios, sino gozo en las pruebas. Dice el versículo, termina diciendo el versículo 6, aunque ahora, y ahí hay un contraste, ¿no? Es como si, casi como dijéramos pero no dice pero, dice aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y acá nos está hablando de que tenemos gozo en las pruebas. Las pruebas, aunque no nos parezcan así al principio, las tribulaciones, la Biblia nos enseña, por ejemplo, en este pasaje, que son una terrible, una inmensa fuente de gozo potencial. ¿Cómo yo puedo encontrar gozo en medio del sufrimiento? ¿Cómo puedo, en lugar de dejar que los sufrimientos y persecuciones me roben el gozo, cómo puedo hacer para que esos sufrimientos añadan gozo a mi vida? Lo podemos hacer experimentando la gracia de Dios, anticipando el futuro, pero también viviendo el presente con el Señor. De estos 5 puntos que vamos a ver, 3 de los 5 son para el tiempo presente y 2 son para el futuro. El primero que ya vimos es para el tiempo futuro, lo cual en esa esperanza que el futuro, la salvación que va a ser manifestada, ¿se acuerdan? Pero ahora es algo presente, las pruebas son de esta vida terrenal, no son del cielo. ¿Por qué las pruebas no deben disminuir el gozo? Nos preguntamos entonces. ¿Por qué las pruebas no me tienen que disminuir el gozo? No quiere decir que yo no pueda estar triste. ¿Cómo? ¿Triste y gozoso? Sí, sí.
Podés estar enterrando un ser querido, pero con gozo si sos un hijo de Dios, porque estás despidiendo, si ese ser querido era cristiano, diciéndole nada más es un hasta luego. No son las lágrimas del desesperado inconverso que no tiene esperanza, no tiene una esperanza viva. Su esperanza está en el dólar, su esperanza está quizás hasta en la pavada que dije recién de que Argentina salga campeón. ¿Qué tiene que ver eso? Me va a durar un día la alegría, al otro día se me va a olvidar. Vanidades ilusorias. Y en este pasaje nos responde esta pregunta: ¿por qué las pruebas no deben disminuir el gozo? De dos maneras. Primero, implícitamente, y luego explícitamente. ¿Implícito qué es? Algo implícito para los chicos. Es algo que está incluido dentro de lo que se da en información sin estar expresado. Y en la segunda parte, algo que se expresa abiertamente. Vamos a ver primero implícitamente por qué las pruebas no deben disminuir el gozo. Y acá Pedro nos dice 4 características de las persecuciones, de los sufrimientos, de las tribulaciones que Dios usa para probar tu fe y mi fe. La primera dice ahora por un poco de tiempo. Ahora por un poco de tiempo. Quiere decir que las pruebas son transitorias. Pasan rápido. Literalmente es como si estuviera diciendo por una temporada. Son por una temporada. Si yo te dijera, mira, hoy en Mercado Libre hay una oferta, te ofrecen 800 cuotas, es por 2 días, vos dirías, uy, qué lástima, solo 2 días. ¿Por qué por poco tiempo? Bueno, las pruebas son por poco tiempo. Dios te invita a mirar las que son por un poco de tiempo, no por siempre. Pablo también nos habla en 2 Corintios 4:17 de la leve tribulación momentánea enfrentando en relación al eterno peso de gloria. En segundo lugar, la segunda característica dice, si es necesario. Las pruebas vienen si cumplen un propósito en tu vida. Y esto nos habla de 2 cosas. En primer lugar, como dije, que cumplen un propósito. Y en segundo lugar, que están en las manos de Dios. Dios es el que va a decir sí o no en cuanto a si tiene que venir una prueba a tu vida, a mi vida, y cuándo y cómo. Si es necesario. Algunos de los fines que Dios puede tener para permitir una prueba en mi vida y en tu vida son hacernos más humildes, separarnos de las cosas del mundo e indicarnos el cielo, enseñarnos a valorar la bendición divina como algo opuesto al dolor de la vida, prepararnos con el fin de ayudar a otros, disciplinarnos por nuestros pecados y ayudarnos a fortalecer el carácter espiritual. Más tarde Pedro va a decir al final, en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios está haciendo un trabajo con sus hijos, modelándonos para hacernos semejantes a Cristo. En tercer lugar dice, tengáis que ser afligidos. Y acá está diciendo una cosa muy importante. Está diciendo que tenemos que tener gozo aunque estemos afligidos. No es que la Biblia sea de alguna manera algo delirante que te hace ver las cosas como no son. No es que la Biblia te está diciendo, bueno, te pasó esto, entonces póngale que un hermano tenga un problema, entonces yo me acerco y en vez de ser lógico, sensato, y el hermano está sufriendo, yo me acerco y le doy una palmadita, quédate tranquilo, no es nada. No es nada, no es un flor de problema que tiene por ahí el hermano, pero está afligido de verdad, no es una aflicción de mentira. El problema existe, es de verdad, y la Biblia es realista, estás afligido, pero no quiere decir que eso no te permita estar gozoso, descansando en la providencia del Señor. Dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, dice Pablo, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había tenido un problema, ¿se acuerdan cuál era el problema de Pablo?
tenía un aguijón en la carne, y él había pedido 3 veces a Dios que le quitara ese problema. No se sabe bien, hay distintas posiciones con respecto a cuál era su problema. Algunos dicen que era un problema de salud con la vista, otros dicen que el problema era justamente los corintios, estaban afligidos por la oposición que tenía de un grupo de gente dentro de Corinto. Pero sea cual fuera la causa, él le pidió a Dios: Señor, sacame esto. Ay, Señor, qué livianito que yo estaría si no tuviera esta carga. Ay, Señor, cómo me gustaría. Mira, cuánto más podría yo predicar con lo que yo predico. Mira, ¿viste cuando me dieron latigazos, Señor? Estoy imaginándome la oración de Pablo, ¿verdad? ¿Te acordás cuando me apedrearon y me tuvieron por muerto? ¿Te acordás cuando me descolgaron por el muro? ¿Te acordás cuando me apalearon? ¿Te acordás cuando tuve persecución? ¿Cuando sufrí los naufragios? Yo no dije nada, Señor. Pero es esto, ¿por qué no me sacaste esto? ¿Qué necesidad de este problema? Pero 3 veces el Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice: entonces me voy de buena gana, no de mala gana, de buena gana me voy a gozar en estas debilidades, porque cuando soy débil, cuando yo reconozco que soy débil y mi fortaleza está en el Señor, mi gozo viene del Señor, no de las circunstancias ni de mí mismo, entonces soy fuerte. Porque no es mi fortaleza, es su fortaleza. Y como decíamos antes, no es mi gozo, es el gozo del Señor. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se cumpla, sea cumplido. ¿Por qué? Porque yo se los di. Cuando yo cumpla todas sus expectativas, cuando yo realmente los haga realmente felices. Cristo es el que realmente nos puede hacer felices. En cuarto lugar, dice: ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. A veces las pruebas vienen todas juntas, a veces vienen de a una. Las pruebas hay de todos los tipos, de todos los talles, de todos los colores, de todos los tamaños. Hay más stock que cuando vas al shopping a comprar ropa. Las mujeres saben de qué estoy hablando. Van, eligen 4 horas. Y cuando se decidieron, vos no le decís nada, pues no querés quedar mal, te relajaste y decís: ay, qué alivio, terminó. Va, se acerca muy contenta a la persona que atiende y le dice: ¿tenés M? No, tengo L. Otra vez a empezar de vuelta. Las pruebas vienen de todos los colores. La palabra ahí dice diversas, poikilos. Es una palabra que yo como médico la conozco porque es una palabra que usamos en medicina, es un prefijo que se utiliza en medicina. Significa de diversos colores. Las pruebas vienen de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los talles, como les decía. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El stock de pruebas nunca está vacío. Pero el Señor también tiene un stock. Tiene un stock de gracia. Los almacenes de Dios están repletos de gracia para suplir tu necesidad de hoy, tu necesidad de mañana. Y si no fuiste al Señor ayer, también tenía para ayer, ¿sabes? Pero no importa, el ayer ya pasó, miremos para adelante. El Señor tiene en su almacén stock de gracia para vos, y eso es lo que necesitas, nada más, gracia. Dice Pedro más adelante en su carta, en 4:10, Pedro utiliza la misma palabra, poikilos, para decir la multiforme gracia de Dios. La multiforme, ahí cuando dice multiforme está usando la misma palabra, diversa, multiforme, de muchas maneras, de muchas formas, de muchos talles, diríamos, de muchos colores, de muchas formas, la diversa gracia de Dios. No existe forma de tribulación que alguna faceta de la gracia de Dios no pueda reemplazar. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La gracia de Dios es suficiente para todo sufrimiento humano.
Ayer estábamos en una conferencia y cantamos una canción que se llama, un himno que se llama Calma mi alma. Y lo que yo no sabía parte de la historia de esta canción. Yo sabía que esta canción, ustedes escucharon hablar de Eric Liddell, o Liddell, para los que saben inglés. Él fue un corredor de carreras en 1910 más o menos, con mucha capacidad para correr. Él era especialista en los 100 metros llanos. Pero cuando fue a las Olimpiadas, después imagínense todo lo que un atleta se prepara para llegar a las Olimpiadas. Ya en la época de Pablo era así. Justo la carrera de 100 metros la pusieron el domingo. Y él dijo, yo no voy a correr un domingo, es el día del Señor. Y se le burlaron todos, se le mataron de la risa. Pero él se anotó para otra carrera, de la cual no era especialista, que era la carrera de 400 metros, que se corrió un miércoles. Y ganó la medalla de oro. Él ganó la medalla de oro, les resumo, y después él se fue de misionero, porque él quería servir al Señor, se fue de misionero a China. Luego China fue invadida por los japoneses, y él fue tomado prisionero, en un momento pudo salir del campo de concentración liberado y dejó salir en su lugar a una señora para que la señora pudiera salir. Y él después enfermó de cáncer y tenía cáncer en el cerebro, y en sus últimos días había una orquesta que se había acercado a tocar ahí a esa cárcel, y él pidió que tocaran este himno. Por otro lado, este mismo himno era el himno que cantaban siempre Gene Elliot y sus amigos en la selva. Este himno en inglés, su última estrofa, termina con la frase portales de esplendor. De allí, de esa frase portales de esplendor, es que la esposa de Gene Elliot, aquel misionero que fue muerto junto con sus amigos misioneros por los aborígenes Aucas en 1956, si no recuerdo mal, escribe su viuda el libro de la biografía de Gene Elliot, y ella le puso el nombre Portales de Esplendor. La letra de este himno precioso dice así: calma mi alma. Es una persona hablando consigo mismo, con su alma. No está loca. Él está haciendo lo que hizo el salmista en el Salmo 42, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Hay un libro que les recomiendo de Martin Lloyd-Jones, La depresión espiritual, que está basado en el Salmo 42. Debemos hablar con nosotros mismos. A veces hablamos mucho para afuera y no hablamos con nosotros mismos. No meditamos y, como el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bueno, el himno dice así: calma mi alma, contigo está el Señor. Soporta con paciencia tu dolor. Deja al Señor que obre y te proteja. En cada prueba Él te será fiel. Calma mi alma, tu amigo eterno es, te guiará a un lugar feliz. Calma mi alma, que Dios te guiará en un futuro como en un futuro como en el ayer. Fe y esperanza no debes perder, todo misterio al fin claro será. Calma mi alma, las olas y los vientos Él rige con su voz y su poder. Calma mi alma, la hora está llegando de estar por siempre al lado del Señor. Cesa el dolor, las penas ya se alejan, y Cristo reina con su gran poder. Calma mi alma, ya todo está en paz. Oh, qué gran gozo es vernos al final. Ahora, por un tiempo, poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero también de esto vemos que implícitamente Pedro nos está diciendo que las pruebas pueden ser una fuente de gozo, porque estamos con el Señor, porque son breves, porque como vamos a ver ahora en la primera mitad del versículo 7, explícitamente las pruebas traen beneficios. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué? Por un poco de tiempo, si es necesario. Bueno, está bien. Siempre nos dijeron, ¿no? No preguntes el por qué.
cuando te pasa algo. Preguntar el para qué. Bueno, acá está. No hay ni siquiera que preguntar el para qué. Acá está. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El cristiano puede tener un gozo triunfante. Acá la palabra prueba, que dice para que sometida a prueba vuestra fe, es una palabra que se usa para describir el análisis del metal, el análisis del oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con el fuego. Los que hicieron el industrial cuentan que quemaban, derretían metales para sacar las impurezas, y así se hacía con el oro también. Y a nadie, a ningún orfebre, especialista en trabajar el oro, a lo largo de la historia, le gustaba perder oro. Lo que quería era sacar las impurezas. Quemaban el oro hasta cierto punto, porque no querían perder oro, lo que querían era quemar la impureza, que quede lo que era oro de verdad. Y algunos dicen que lo hacían, calentaban el metal hasta que se pudieran ver reflejados, ¿no?, en ese metal. Bueno, esto es una metáfora del Señor, una ilustración del Señor, permitiendo que nosotros seamos probados hasta cierto punto, por un poco de tiempo, si es necesario, en una prueba que quizás la mía no es igual que la tuya, ni la tuya igual que la mía. Son a medida las pruebas, porque Dios las permite. ¿Para qué? Para lo que estamos viendo. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Quién fue? ¿El presidente? ¿Quién fue? ¿El Fondo Monetario? ¿Quién fue? ¿Los ladrones? ¿Quién fue? ¿La enfermedad? ¿El virus? ¿La bacteria? ¿El virus o bacteria? ¿Qué fue? El Señor tiene el control. Dios prueba los corazones. ¿Para qué? Para que los creyentes obtengan gozo y confianza en su fe probada. Más exactamente lo podríamos traducir, el residuo, escucha bien, el residuo probado de la fe. El residuo probado de la fe. Para ver qué hay cuando quede ese residuo, después de que se quemó la impureza. Y esto es fuente de gozo. ¿Por qué fuente de gozo? Te explico por qué. Porque no hay mayor gozo para un cristiano que encontrar seguridad de salvación. Seguridad de que se es un hijo, una hija de Dios. Porque el diablo nos ametralla con dudas. Nos ataca, nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de su palabra, nos hace dudar de los hermanos. Pero encontrar seguridad en el Señor de que uno es un hijo de Dios, una hija de Dios, es una fuente de gozo inmensa, por lo menos para mí. ¿Y cómo encuentro fe? Porque mi fe pasa a través de la prueba y sigue. No es una fe que quedó en el camino. No es una fe que cuando vienen los problemas, al primer problema me aparto. No es una fe como ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Perdón. La parábola del sembrador salió a sembrar, ¿cuántos tipos de semillas? ¿Cuántas? Sí. Siempre caen en la misma pregunta. Una semilla. 4 terrenos. Uno cayó en un terreno, la semilla era la misma. No era que una era transgénica, la otra era la misma semilla. Cayó entre piedras, brotó rápido, pero no tenía raíz. Vinieron las pruebas y se quemó. Otra cayó al lado del camino, vinieron los pájaros y se la comieron, no duró 2 minutos. Ni siquiera brotó. Otra cayó entre espinos, que simbolizan los afanes de este mundo, lo explicó el Señor en la parábola, y ahogaron los afanes de otras cosas, estar preocupado por otras cosas. No descuides tu Biblia. Te lo digo porque en 20 días empieza el Mundial. Varón. Y me lo digo en primer lugar para mí. No descuides tu Biblia. 1 mes dura, si llegamos a la final. No te descuides en tu lectura de la Biblia por ver los 3 partidos que hay por día. Jovencito, seas quien seas, no descuides tu Biblia. Si tenés el tiempo de ver los partidos, por ahí estás trabajando. Jovencita que te gusta el fútbol, para vos también.
Cierro paréntesis. El residuo probado de vuestra fe. La fe probada vale más que el oro, porque es eterna. En las calles, dice la Biblia que en el cielo va a haber calles de oro, ¿verdad? Puertas de perlas, mar de cristal. Pero son figuras. ¿Vos te imaginás que el oro del cielo va a ser el oro de acá? Son figuras. Juan tiene que escribirlo de alguna manera. Yo qué sé si es oro. Y si es oro no va a ser el oro de acá, va a ser oro recontra mejor. Estamos viviendo, no te olvides que estamos viviendo en un mundo caído. Dice la Biblia que la naturaleza gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es un mundo caído, es hermoso. Vos ves las cataratas, ves los astros, ves las cordilleras, las nubes, las células, los genes. Decís, qué gloria a Dios. La naturaleza habla de Dios, pero es un mundo caído. Imagínate el cielo, donde no va a haber pecado, donde no entran ladrones, donde todo es bondad, amor, gozo. Una fe probada es eterna, es una fe que entra en el cielo. Te entra a vos en el cielo. Dice Spurgeon, una frase que muchos la conocemos, una fe pequeña te va a hacer entrar en el cielo. Pero una fe grande va a traer el cielo a la tierra. Una fe pequeña, porque no hace falta mucha fe, mientras sea fe. Una fe pequeña te permitirá entrar en el cielo, pero una fe grande traerá el cielo a la tierra. Tercer punto, gozo por el premio. Gozo por las promesas de Dios, gozo por las pruebas, gozo por el premio. Versículo 7, segunda parte. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe probada lleva a una honra prometida. El enfoque de Pedro no está en que los cristianos van a honrar a Dios, aunque lo van a hacer. No está en la honra que vamos a elevarle a Dios en el cielo, lo cual vamos a hacer por la eternidad, es cierto. Pero para mi sorpresa y la tuya, acá está hablando de la honra que Dios te va a dar y me va a dar por esa fe. La honra que Dios va a dar a sus hijos, y esto es bíblico. Dios concederá alabanza, gloria y honra a los creyentes cuando sea manifestado Jesucristo. No lo busquen. Mateo 25, 21 al 23 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué está hablando? Entra al banquete, entra, por lo menos en este pasaje, entra a las calles de oro, entra al gozo. Cuando el Señor tuvo que elegir una palabra en esta parábola para describir las glorias de su cielo, dijo gozo. De eso estamos hablando. Es un combustible de última generación que te va a permitir pasar por cualquier circunstancia en la vida, hermano. Por eso Pedro le está diciendo esto a estas personas que iban a ser crucificadas por Cristo. Gozo. Te permite tener una sonrisa en los labios, aunque te duelan las muelas. Te permite tener una sonrisa en los labios, aunque te estés muriendo. Te permite tener una sonrisa en los labios, aunque estés con tu corazón partido de dolor. Porque no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con una relación con Cristo. Gozo. Gozo. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Fíjate, no, acá vemos personas que son brillantes, y a veces nosotros nos sentimos insignificantes, decimos, pero yo no le llego ni a los talones a este. El Señor sabe, cada uno le dio su medida. El Señor te va a pedir por lo que te dio a vos. Dice, bien, buen siervo y fiel. Le dice lo mismo que al que le dio mucho. ¿No? A veces vemos esos grandes predicadores y decimos, no, pero... Cuando llegue el momento del premio, lo va a dar el Señor el premio. Los premios no son acá en esta vida terrenal. Son en el cielo, querido. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aunque hubiera sido acá el cristiano más eminente...
Lo que puedas haber hecho acá no se compara con la eternidad donde vas a servir al Señor por una eternidad, con el gozo del cielo. Sé fiel en lo que tenés en tus manos, pese al dolor, pese a las pruebas. Sé fiel al Señor, mantené tu fe. Podés decir como Pablo al final de sus días, le iban a cortar la cabeza, él escribe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es una carrera por un poco de tiempo. Las carreras no son infinitas, se terminan. Aún las de 1500 metros se terminan, aún las de 10 kilómetros se terminan. Llega un momento que se termina, no es para siempre. He guardado la fe, dice Pablo, por lo cual me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La fe que salva y sus buenas obras resultantes siempre reciben el elogio divino. Esto es realmente sorprendente, ¿no? Dios está premiándonos por la fe, cuando la fe es un regalo de Dios, dice Efesios 2:8, ni siquiera es nuestra. Dice Filipenses 1:29 que a ustedes les es concedido no solo que crean, sino que sufran por Cristo. Pero no te olvides de esta primera parte, te es concedido creer. Creer también es un regalo del Señor. Pero llegas al cielo y vos decís, gracias Señor, gracias porque me regalaste la fe, qué hermoso el cielo. Y sale Él y viene a servirte. Es sorprendente. Es la suprema generosidad del Señor. Es un tiempo de alabanza, gloria a Dios, y Dios sirviéndote a vos. Gloria es semejanza a Cristo. Dice que cuando estemos en el cielo vamos a ser semejantes a Él. Vamos a ser gloriosos. Honra, va a ser un tiempo de recompensas. 1 Corintios 3, 14 y 15 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, premio. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios cumple sus promesas. No es como nosotros. Mis hijos me hicieron reír esta semana, ayer o anteayer, porque yo siempre tenía la costumbre de decir, bueno, tal cosa, hay premio para que tal cosa. Y se matan de la risa. Después no nos das el premio, dicen. Pero es así, Dios cumple las promesas. Nosotros nos podemos olvidar, no podemos hacer los tontos, mil cosas. Podemos prometer lo que no vamos a cumplir o no podemos cumplir lo que prometemos. Pero acá Dios dice que va a haber recompensa, hermano. Sobreedificá bien. Dice que eso va a ser cuando venga el Señor Jesucristo, cuando Jesucristo sea manifestado. Y el Señor nos dijo esto en Lucas 12, 35 al 37, en la parábola del siervo vigilante. Lucas 12, 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, estate preparado. Puede ser hoy. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Ustedes se acuerdan que los esclavos se ceñían, o los empleados se ceñían para trabajar, porque si no, no podían estar con la túnica trabajando. Él se iba a ceñir, es lo que hizo el Señor cuando lavó los pies de los discípulos en el aposento alto. Se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué generosidad del Señor! ¡Qué bondad tan grande el Señor! Él gentilmente nos servirá y honrará. En cuarto lugar, gozo en la comunión personal con Cristo. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, con gozo inefable y glorioso. Amor y confianza van siempre de la mano. ¿No? Es así. Dos personas se quieren, pero cuando entra la desconfianza, fuiste. Hay que remarla después. Amor y confianza son la base de toda relación. Acá dice, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis confiando. Y esto es maravilloso porque el que lo está escribiendo es Pedro. Pedro había visto al Señor. Pedro había estado 3 años con el Señor.
Es más, Pedro con Jacobo y Juan tuvo el privilegio de ver más que lo que vieron los otros apóstoles. El Señor lo llevó al monte de la transfiguración, Mateo 17, y se transfiguró delante de él. Corrió el velo y le mostró su gloria. Escuchó la voz del cielo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Él vio la pesca milagrosa y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él lo vio caminar al Señor por el mar y caminó con él por el mar. Pero él dijo: no, yo te voy a seguir hasta la muerte. Tomás dijo: vamos con él, para que muramos con él a Jerusalén. Pero tanto Pedro como los demás y Tomás fracasaron. Pedro dijo: yo voy a dar mi vida por ti, y 2 minutos después lo estaba negando al Señor, porque lo estaba haciendo en su propia fuerza. Y ese hombre que había visto al Señor, a diferencia de sus oyentes, a diferencia de los receptores de esta carta, que no lo habían visto, con dolor seguramente, pero con un corazón perdonado por el Señor, restaurado por el Señor, les escribe: ustedes, qué lindo cuando tus hijos son mejores que vos. Pedro no tenía una conciencia sucia, el Señor ya lo había perdonado, pero ¿cómo no le iba a causar dolor recordar cuando él negó al Señor? Y qué alegría le debe haber dado a él ver que estos cristianos en sus sufrimientos estaban gozando en el Señor, en lo cual os alegráis a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo lo restauró el Señor a Pedro? Le preguntó 3 veces: ¿me amás? No le dijo el Señor: ¿por qué me hiciste esto? ¿Cómo me fallaste, Pedro? El Señor fue al grano: ¿me amás, Pedro? ¿Me amás, Pedro? 3 veces le negó Pedro al Señor, 3 veces le preguntó al Señor: ¿me amás? Bueno, si me amás, cuidá mis corderitos, apacentá mi rebaño, cumplí con el propósito que te di, cumplí con los talentos que te di, como vimos en la parábola de los talentos. Sé vigilante, viví tu vida esperándome, como dijo Pablo, para todos los que aman su venida, hay una corona reservada. Estate vigilando, puede ser hoy. Cuando decimos ahora por un poco de tiempo, ni sabemos por cuánto tiempo estamos hablando. Quizás estamos hablando por media hora, quizás el Señor viene en media hora. Pedro negó al Señor habiéndole visto, pero ellos, sin haberle visto y en medio de una amenazadora persecución, conservaron su amor por el Señor y una fuerte confianza en Él. El amor que dice acá es un amor, la palabra habla de un amor de forma voluntaria, que también está en presente, dando a entender que la audiencia constantemente amaba al Señor. No por un tiempo breve, constantemente tenían su amor por el Señor. El gozo verdadero fluye como de una cascada de un amor por el Señor, aunque no lo hayamos visto. ¿Vos viste al Señor? Yo no vi al Señor. ¿Amamos al Señor? ¿Sabes qué es ser cristiano? No es creer hechos, conocer hechos de Cristo, es amar a Cristo. ¿Amás al Señor? Hoy el Señor nos está llamando a renovar nuestro amor con Él. La Biblia es como un espejo, ¿no? Cada vez que la abrimos es maravilloso porque es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo hablando a mi corazón y a tu corazón. Y Él, abrís la Biblia y te encontrás con un pasaje como este y salta de la Biblia. ¿Amás al Señor? Ay, la verdad que este es el estudio que no me quería hacer. Yo no me quería hacer una tomografía porque sabía que me iban a encontrar algo y me encontraron. ¿Viste? Yo te dije, no quería ir al médico. Pero acá el Señor, después del diagnóstico, inmediatamente, ahí mismo te dice: vení a mí, yo te voy a perdonar. Hoy renová tu amor conmigo. Si fracasaste, como Pedro fracasó, hoy, como Pedro fue restaurado, vos y yo podemos ser restaurados. Pedirle al Señor que te perdone, decirle que querés amarlo, decirle: Señor, te amo, perdoname, gracias por morir por mí en la cruz, yo te recibo como mi Salvador. Yo te recibo como mi Señor. Si sos un hijo de Dios, Señor, perdoname, perdoname. Perdoname porque no te amo como debería amarte. Entré en una vorágine de cosas que dale, voy, hago cosas, corro, voy a la iglesia, vengo de la iglesia. Se me pasa la semana así como así. A veces leo la Biblia o todos los días leo la Biblia. Cumplo con lo que hay que leer cada día para cumplir con el reto de leer la Biblia. Pero Señor, si soy sincero, no te amo. Qué duro.
Pero si esa es tu situación, anda al Señor y el Señor te va a recibir. Anda al Señor, decirle, Señor, perdóname, dame más amor por vos. Y tu Biblia va a tener otro color. No es que se va a transformar la tapa en verde, pero cuando la leas, el Señor te va a empezar a hablar de otra manera. Y cuando vos descubras que Dios te habla por su Espíritu, vas a ganar en seguridad de salvación y vas a tener gozo. Dios me habló. Dios me habló. ¿Quién me quita eso? Nadie me lo puede quitar. A mí Dios me habló. ¿Lo viste? No, ¿qué lo voy a ver? Dios es invisible. Jesucristo está en el cielo, va a volver. No lo vi, pero Dios me habló. ¿Quién me va a decir a mí que Dios no existe? Si yo sé que es real. Porque lo leo en su palabra y su palabra me habla. Vamos terminando. El gozo verdadero fluye del amor por Cristo y nos permite obedecerlo en medio de cualquier circunstancia. Y eso es un círculo virtuoso, nos lleva a una mayor comunión. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Más manifestación, más comunión con Dios, más seguridad de salvación, más gozo. Dice, aunque ahora no lo veáis. Jesús le dijo a Tomás en Juan 20, 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta comunión los llevaba a estos hermanos, a quienes se dirige Pedro, a tener un gozo, dice, inefable y glorioso. Y acá hay como una pequeña contraposición. La palabra que dice inefable es algo que no se puede expresar con palabras. Eso significa inefable. Pero la palabra glorioso es una palabra de la cual viene la palabra doxología y implica rendir la más alta alabanza. Como que es algo que significa rendir la más alta alabanza, pero a su vez es algo que no lo podemos expresar. En ese sentido es una cosa que no es inexplicable. Es un gozo inefable y glorioso. Es un gozo que excede todo lo que cualquier ser humano puede conocer. Es el gozo de aquel que tiene seguridad en Cristo. Es el gozo, ese motor, como decíamos al principio, que te permite atravesar esta vida y salir triunfante como salió Cristo. Por eso el Señor en las cartas Apocalipsis que estamos viendo los jueves dice al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Por eso 1 Juan dice, ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Vuestra fe. Los dos grandes temas de este pasaje de hoy son el gozo, pero va de la mano con la fe. A quien amáis, en quien creyendo. Dice Juan 16, volvemos al aposento alto, no lo busquen, por favor escúchenme, quiero terminar pronto. Pero Juan 16, el Señor está ahí con sus discípulos, y el Señor les dice, escuchen bien la lectura, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos lo que habla. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, o sea, con toda seguridad os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Es lo que te pasa hoy como cristiano. No ves al Señor. Él les dice, voy a ir a la cruz y por un tiempo no me van a ver, pero después me van a volver a ver y se van a alegrar. Y el mundo va a estar contento de haberme matado. Y el mundo hoy se mata de la risa de los cristianos. Y se mata y se mofa del Señor. Dice, pero aunque vosotros estéis tristes, versículo 20, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, es lo mismo para ustedes. También vosotros, también yo. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Luego viene cuando el Señor le dice, todavía no pidieron nada en mi nombre. El Señor me mostraba esto hoy, leyendo el pasaje en el contexto. Todavía ustedes no pidieron nada a mí, pidan y van a recibir. ¿Y qué pensamos cuando decimos pidan y vamos a recibir?
Sí, cambiar el trabajo, cambiar. Seguí leyendo, no lo vamos a hacer ahora, pero seguí leyendo y ellos dicen, ahora entendemos. ¿De qué se trata todo el pasaje? De entender de qué se trata. Se trata de entender de qué se trata nuestra comunión con el Señor. Pedile al Señor que te explique, que te haga entender de qué se trata la vida cristiana. De qué se trata ser un hombre y una mujer llenos de gozo. Y el Señor dice, pedí en mi nombre y yo te lo voy a dar. Pero pedí conforme a la voluntad de Dios. Los discípulos en ese momento fracasaron. El Señor dijo todo esto y después ustedes saben cómo siguió la historia. El Señor ora en Juan 17, la oración intercesora, y luego es arrestado. Ellos son esparcidos. Pero después el Señor los restaura y ellos tienen poder. Viene el Espíritu Santo y ahora son encarcelados. Son puestos por el concilio en la cárcel, Juan y Pedro por predicar el Evangelio. Los torturan y ellos salen de la cárcel gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre del Señor Jesús. Gozosos porque eran los que lo habían negado y ahora son los que sufren por Él. Pero también gozosos porque ganaron en seguridad de salvación. Eso no te lo quita nadie. Pedro, querido, ¿quién te saca esa alegría? Vos que ayer eras el que negaste al Señor, hoy sos el que sos torturado por Él. ¿Qué seguridad de que el Señor te perdonó? Y no importa lo que hiciste hasta ahora como cristiano, hace punto y aparte, decirle, Señor, yo te quiero amar, Señor, yo te quiero servir, Señor, corregime lo que estoy equivocado, yo voy a hablar con el hermano que tengo que hablar y solucionar lo que tenga que solucionar. Quiero tener una vida de gozo, no de mufa, no una vida triste, una vida que se arrastra como una babosa por el piso. Quiero tener una vida de gozo. No gozo porque te estoy diciendo vas a cambiar el auto, vas a prosperar, vas a ser sano. No, gozo porque vas a tener comunión con el Señor. Gozo porque te vas a dar cuenta que sos un hijo de Dios. Quizás estás luchando en tu corazón por dudas con respecto a tu salvación. Y eso viene porque no tenés el gozo. Y cuando yo te hablo de gozo, de conocer al Señor, para vos es como si estuviera hablando de chino básico. Pedile al Señor, arrepentite, anda al Señor. Dame ese gozo, Señor, dame ese gozo. Yo lo pido para mí, dame ese gozo. Último punto, gozo por la liberación presente. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí la palabra obteniendo no está mirando al futuro. Yo le decía que había 3 que miraban al futuro, que miraban al presente, y 2 para el futuro. Está hablando ahora, el aquí y ahora, recibir en el presente, obtener en el presente. Eso es lo que significa la palabra esa. Salvación se refiere a la liberación constante y actual que los creyentes obtienen del castigo, del pecado, del poder del pecado, de su culpa, de la condenación, de la ignorancia, la angustia, la confusión, la desesperanza y el dominio del pecado. Terminamos, hermanos. Debemos estar siempre gozosos, aún en medio de las pruebas, por las realidades actuales, fe probada en el presente, comunión con Cristo y liberación, y por las realidades futuras, la herencia protegida y la honra prometida por el Señor. Hoy es día de volver al Señor y amarle. Hoy es hora de hablar con tu propia alma y decirle, calma mi alma, contigo está el Señor. Acá tengo una ilustración que voy a leer y me voy a sentar. Se llama Maestros de sus propias almas. Y dice así: mientras que un hombre en el 3er siglo estaba anticipando su muerte, escribió estas últimas palabras a un amigo. Es un mundo malo, increíblemente malo. Un hombre que se está muriendo, le está escribiendo una carta a su amigo y le escribe esto. Es un mundo malo, dice la carta. Increíblemente malo, pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo santo y quieto que han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Son maestros de sus propias almas. Han vencido al mundo. Esta gente se conoce como cristianos y yo soy uno de ellos. Amén.